Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. El Colegio Médico Dominicano, en conjunto con miembros de ese organismo, realizaron una marcha frente al Hospital Padre Villini, denunciando este día las precariedades que se vive en ese centro de salud, tanto por falta de insumos, materiales requeridos en ese hospital, y aseguraron que en ese centro los pacientes están pasando calamidades. Veamos. Arrebatándole el derecho que tiene la gente de a pie, la gente pobre, a recibir eficiencia, calidad en una salud humanizada. Nosotros estamos reclamando la entrega del anexo que supuestamente por deuda que se le tienen a los ingenieros, no hay recursos para continuar con el anexo y estamos exigiendo que se le pague y se le entregue el dinero requerido para la conclusión de esta extensión de este hospital, que realmente es necesario. Este es un hospital referente a nivel nacional, que tiene todas las especialidades, un hospital docente, y en estos momentos carece inclusive de una cocina para prepararle los alimentos tanto al personal como a los pacientes, y aquí están pasando calamidades. En este hospital se tiene una planta eléctrica muy obsoleta que realmente lo que ha hecho es complicar la salud tanto de los vecinos, del comercio y de los pacientes, ni se diga, en una emergencia, con un escándalo, un paciente que viene con un problema cardiovascular se infarta aquí en la emergencia, producto del ruido tan fuerte que tiene esa planta. Bien, en otra información, los debates en el Senado de la República Dominicana continúan en cuanto a la decisión de invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas para preguntarles, ser convidados para cuestionar sobre lo que está sucediendo en la misma, denunciado por el presidente de ese organismo. Pero por su lado, hay otros que entienden que debe realizarse un juicio político, como los legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno, quienes entienden que debe inmediatamente realizarse el juicio político, esperando entonces por la oposición, y que dice que deben ser invitados. Por su lado, el debate inició cuando el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, pidió conocer una iniciativa que redactó, con la cual buscaba invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas a dar explicaciones al Senado sobre la situación actual. Mientras que el presidente Luis Abinader ha dicho que el Senado tiene algunas ideas para solucionar esta problemática en la Cámara de Cuentas, recordando que el Senado es uno de los puntos o factores principales en esto, pues el Senado es el que elige a los que pertenecen a la Cámara de Cuentas. Pero Luis Abinader indicó que hay unas cuantas ideas que tiene este organismo para poder realizar una solución de los conflictos que tienen este importante organismo para la República Dominicana, como ya hemos dicho. El presidente de la Cámara de Cuentas, porque con lo que él dijo ayer, debiera estar en su casa ya, destituido. Por eso yo espero que en el día de hoy la Cámara de Diputados conozca este asunto y llame a un juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas. Pero no nos podemos poner tampoco, no, eso no es extraño, es que ese es el presidente de la Cámara de Cuentas del Cambio. Ese es el presidente de la Cámara del Partido Revolucionario Moderno, el que impuso la mayoría mecánica que tiene el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional. Y en consecuencia, los dominicanos y las dominicanas estamos padeciendo el desastre, la desgracia de la ineptitud y la ineficiencia en el ejercicio de las cosas públicas, que se traduce inclusive no solamente en el gobierno, también en la Cámara de Cuentas. Ese señor no está apto no solamente para dirigir la Cámara de Cuentas, es para dirigir ningún organismo de la República Dominicana. Tiene actitudes inclusive hasta día normal. Ese señor no está capacitado para jugar esa función, y lo dijimos del primer día, pero el gobierno lo impuso. La ley. Si
él tiene dignidad, no debe esperar que lo voten, que aquí lo van a votar para muchachos. Esto es caliente, jefe de la Cámara de Cuentas. Usted está en el fuego. Y yo lo que creo que usted lo que tiene que hacer es, con dignidad, con cosas, renunciar, irse tranquilo. Váyase en paz, mi compadre, váyase en paz. En otra información, la representante de la UNICEF en la República Dominicana, Rosa Elcarte, informó de un nuevo episodio del organismo que arrojó que pese a que el matrimonio infantil ha disminuido en el país de forma constante en la última década, las múltiples crisis actuales, en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas, además los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19 amenazan con revertir los logros que se han alcanzado en los últimos 10 años. En los últimos años, la República Dominicana ha logrado importantes avances. La prohibición legal del matrimonio infantil y la aprobación de la política para la prevención y atención de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes en el año 2021 son un buen ejemplo de ello. Sin embargo, sus cifras siguen estando entre las más elevadas de Latinoamérica. Vamos a dirigirnos a Asua, donde un hombre pide y clama justicia por su hijo. El mismo ha sido condenado a 20 años de cárcel, supuestamente por robarse un celular, pero el padre de este indica que no es una condena justa, que es muy exagerada, aunque admite que su hijo habría cometido el hecho, pero espera que la apelación pueda disminuir notablemente la condena. Veamos. El hijo mío está preso porque se robó un celular a un haitiano. El celular se le pagó al haitiano. La jueza le pregunta al haitiano, ¿qué usted quiere para ser ciudadano? Él dice que lo suelten porque ya él me pagó lo mío. Dice el fiscal a la jueza que para ese ciudadano le pide 20 años y ella lo complació. 20 años. Como que fue que mató a una gente. Todo el mundo le ha caído eso mal. Y yo veo gente que han hecho casos más grandes que esos y salen por la puerta grande como si nada. Entonces, ¿por qué motivo él hizo eso? ¿O será porque uno es pobre? No. La cosa tiene que ser justa. La cosa tiene que ser justa porque 20 años es como que tú mataste a una gente. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció un aumento de salario, pero para el sector turístico de la República Dominicana. En una rueda de prensa, de Camps informó que los empleados de las empresas grandes que ganaban 14,000 pesos, en cuanto al sector turismo, entonces comenzarán a devengar un sueldo de 16,100 pesos a partir del próximo mes de junio, y en febrero del 2024 se estaría incrementando a 16,800 pesos. Vamos a escuchar al ministro. Esto hace que el salario mínimo de los trabajadores de las empresas grandes pase de 14,000 pesos a 16,100 en junio y luego en febrero a 16,800. Luego en las empresas medianas el aumento, como decía, es de un 32.97%. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, esto está hecho de la siguiente manera. Un 13.68% ahora en junio y un 1.74% en febrero, lo que lleva al número que antes decía. En números de salario, eso pasa de 10,650 pesos que tenía hasta ahora, pasarán a 13,685 pesos el 1 de junio y el 1 de febrero aumenta a 14,161, repito, eso es un aumento de un 32.97%. En cuanto a las pequeñas del turismo, estaban en apenas 9,500. Por eso fue importante también la intervención que hace el señor Marrancini de que tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores habían planteado la supresión de ese espacio y en conjunto con el sector gubernamental se construyó la forma de hacerlo. Entonces, ese aumento de las pequeñas es de 49.06%, 49%, pasando de 9,500 pesos a 13,685, igual que las medianas, por eso ya serían dos niveles, grandes y pymes. Y luego en febrero pasaría a 14,161, igual también que las anteriores,
y por eso reiteramos que ya dentro del salario del sector turístico habrían esas dos calificaciones. Bien, hay que recordar que el país está esperando, luego de que el mismo Luis Miguel de Camps dijera que habría un pacto salarial. La República Dominicana está esperando a ver qué significaría esto y si se tendría un aumento, luego de que hace pocos meses se habría autorizado un 20% del aumento del sueldo mínimo en el país. Por su lado, los empresarios, sobre todo de las MIPYMES, entienden que debe también aportarse y ayudarse más a estas empresas. Hay que destacar, como hemos declarado en otras ocasiones, que no hay forma de que una empresa MIPYME pueda crecer, sobre todo con los impuestos que tiene que pagar, el impuesto sobre la renta, y también, sobre todo, más aún, con el anticipo. No hay forma de que se pueda aprovechar un adelanto, porque usted apenas el 31 de marzo ha pagado el impuesto sobre la renta, hace la verificación de lo facturado y ya en junio tiene que pagar el adelanto, por adelantado, ese impuesto que pertenecería a todo el 2023 y usted lo tiene que pagar de lo que se entiende que usted va a vender, va a facturar en este 2023, pero tiene que pagar por adelantado, entendiendo que eso fue una resolución transitoria. La misma a través del tiempo se ha mantenido. Así mismo como diferentes dificultades que se mantienen. Esto prácticamente entraría en una connotación irregular, porque si se compromete el Estado Dominicano en ese momento a que una resolución es transitoria, es totalmente irregular que se mantenga por 20 años. A menos que le llamemos transitorio a un siglo. Bueno, es transitorio solamente, por un siglo apenas. Es incoherente cobrarle a una MIPYME por adelantado lo que se supone que va a facturar durante el año 2023 y lo debe pagar en este mismo año, a mediados del año debe pagarlo, porque el Estado necesita, sí es cierto, pero esa persona es parte del Estado y también necesita. Aparte de que no recibimos ningún beneficio de los impuestos que pagamos, o más bien muy pocos beneficios de los impuestos que pagamos, porque son muy exagerados los impuestos que pagamos. Por eso tú ves que hay tantas personas que cuando llegan a un puesto público, a un nivel bueno de un puesto público, les va muy bien, porque la mayoría del presupuesto de la República Dominicana se va en salarios. Se va una gran parte en salarios. Y el presupuesto de muchas instituciones gubernamentales se va en salario. Y hay que pagarle a esos empleados públicos. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente teniendo un presupuesto y pagando impuestos para salarios. No, vamos a hacer algo. Entonces vamos a disminuir esos salarios inmensos que hay. Vamos a disminuir ese regalo de gasolina, de combustible que hay. Vamos a disminuir esas exoneraciones de vehículos que tenemos en nuestro país. Vamos a disminuir esos regalos que se hacen de combustibles a un grupo de personas y a instituciones. No podemos estar en esto. Pagamos impuestos altos. El ITEVIS, que usted y yo pagamos en todo lo que compramos, prácticamente, 18%, cuando también fue transitorio, que se aumentó de 16 a 18. Deberíamos tener un impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, de un 14%, no de un 18%. Pero tenemos un 18% de ITEVIS, tenemos ciertos niveles, diferentes niveles de impuestos sobre la renta, pero tenemos impuesto selectivo al consumo, pero tenemos impuesto a las telecomunicaciones, pero tenemos impuestos especiales al combustible. ¿Y dónde está el resultado de esto? Y esto no es ahora, no fue hace 2 años, 5 años, 6 años, no, es que el sistema lo ha querido mantener. Los legisladores que hemos tenido no han hecho nada al respecto. Se han quedado a favor de un grupo, porque hay un grupo que se beneficia. Entonces, cuando tú analizas
que salió recientemente, la República Dominicana tiene una de las canastas familiares, de las canastas básicas más bajas, pero a la vez tenemos un cobro de impuestos demasiado alto. Y cuando tú dices, hay que aumentar los sueldos, pero a las MIPYMES se les hace difícil aumentarles. Tenemos un desastre en cuanto a coordinación y en equilibrio. No hay equilibrio en nuestro país en este sentido. Y el pueblo debe salir a las calles y decir, basta ya, ya basta. Modifica la ley de seguridad social, que ese es uno de los puntos principales, porque también ahí se van otra partecita de los gastos del empleado y del empleador, de las MIPYMES sobre todo. Obviamente las grandes también se ven muy afectadas y lo que queremos es que esto se regule para todos, no solamente para un grupo. Para todos, los gigantes y los grandes también se les puede regular, porque son grandes empleadores y aportan muchos impuestos al país. Entonces, debemos hacer algo en contra de la seguridad social que tenemos. Debemos salir a las calles para poder tener una disminución del ITEVIS y del impuesto sobre la renta y que se erradique y se elimine de manera inmediata el anticipo que se paga. Pero debemos ya tomar el país en nuestras manos en ese sentido, es decir, empoderarnos e indicarle a nuestros legisladores lo que se debe hacer, porque aparentemente no lo saben, no lo sienten porque tienen una seguridad social diferente, tienen unos sueldos exagerados, tienen gasolina que no la pagan ellos de sus bolsillos, tienen combustible, tienen vehículos también, exoneraciones que le dan por sus vehículos, entonces tienen unos viáticos, o sea, los legisladores no lo han sentido. Entonces hubo un grupo que duraron 8 años, 16 años, y ellos están todavía bien. Ahora los que salieron sí lo van sintiendo. Entonces por eso tú no escuchas a legisladores hablando sobre esto, y sobre todo los que están en el poder, los que estuvieron con Leonel, con Danilo, los que están ahora ya no hablan. Solamente se van reciclando. Debemos hacer algo como pueblo y exigir este tipo de cosas puntuales, porque las necesitamos y esto debe acabar. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más informaciones aquí en Noticias al Punto. Quédese con nosotros. No se mueva.